Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Bendecidos todos, qué bueno que están con nosotros, gracias por acompañarnos. Me complazco en poder traerles la palabra esta tarde y ser de bendición. Recuerde, la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír y por el constante oír de la palabra de Dios. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles acerca de un tema que yo sé que es muy importante. Todo en la palabra tiene que ver con la fe. Recuerde que las promesas de Dios se obtienen por medio de la fe. Todos los beneficios, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros se obtienen por medio de la fe. En una ocasión y por muchas otras ocasiones el pastor ha enseñado a través de la palabra de Dios que la fe es como esa mano que se apropia de lo que la gracia de Dios ya proveyó. Jesucristo terminó su obra en esa cruz, fue al infierno por nosotros, culminó, nos dio un paquete completo de su amor, de su bondad, de su fidelidad para cada uno de nosotros. Bueno, pero todo eso, aunque legalmente nos pertenece, se obtiene por medio de la fe. Y hemos entendido también, hemos aprendido que la fe lleva obras correspondientes. Bueno, entonces quiero hablar acerca de la fe y el perdón. Yo sé, el perdón muchas veces es un tema un tanto delicado porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna decepción, por alguna traición, por alguna decepción con personas por lo general. A veces cuando las cosas no salen lo mejor como nosotros quisiéramos, de igual manera perdemos cierto ánimo, ya como que no queremos seguir caminando por fe. Pero gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos enseña que a pesar de las circunstancias, Él sigue siendo verdad y por ende su palabra también. Entonces vamos a hablar acerca de la fe y el perdón y cómo obran juntos. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 6 nos dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Si decimos tener fe pero no hay amor, entonces no nos va a funcionar, aunque digamos y gritemos a los cuatro vientos que estamos caminando por fe. Debe haber amor, también tiene que estar incluido el amor de Dios en nosotros. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo al respecto. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a la 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Tengo algunas traducciones, de algunos versículos aquí disponibles que los vamos a ir viendo y descifrando, pero ahorita vamos a ver este versículo en la traducción de Reina y Valera. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Aquí está el apóstol Pablo dándole instrucciones a su alumno, a su discípulo Timoteo. Entonces, el apóstol Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pero si se fija, aquí está diciendo que Timoteo él era el que tenía que avivar ese fuego. Bueno, esta palabra nos aplica a nosotros también porque somos discípulos de la palabra. Se supone que somos discípulos y como tal nos sometemos. Un discípulo es un disciplinado, alguien que se somete a una enseñanza, alguien que se somete en este caso a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces se nos dice que nosotros debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es un regalo que Dios nos ha dado. Esa palabra don quiere decir regalo. Bueno, si nos ponemos a pensar todo lo bueno que el Señor Jesucristo ha sido con nosotros y todo lo que nos ha dado, podemos entender que realmente tenemos el regalo de vida y es una vida que en lo que Él concierne, maravillosa, aquí en la tierra. Él nos dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Al principio del versículo dice que el diablo, el enemigo, vino a robar, matar y destruir. Pero Él, Jesucristo, vino para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia es para que disfrutemos todas sus bondades. Pero también nos dice que debemos avivar el fuego del don de Dios que está en usted y en mí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces a través de los años, a través de su caminar
como creyente, como hijo de Dios, ha recibido decepciones, ha recibido traiciones y muchas veces de personas que tal vez usted ama, de corazón les ama y nunca esperó eso de ellos, nunca esperaba que le hicieran daño, nunca esperaba que le traicionasen, pero lo hicieron. Bueno, pasa, así pasa. El Señor nos dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero también nos dijo que estemos tranquilos porque Él ha vencido al mundo, Él ha vencido el sistema. En otras palabras, nos ha dado la respuesta para que sigamos adelante, como dice Él, su palabra, como más que vencedores. Entonces, si nos está diciendo aquí que avivemos el fuego del don de Dios, ese regalo, y ese regalo es la palabra también, hermanos. La palabra debe de estar impregnada en nuestro corazón. Debemos constantemente estarnos llenando de la palabra de Dios. Este mismo versículo, en la versión amplificada del inglés, traducido al español, dice de esta manera: por eso te recuerdo que avives las llamas del don de la gracia de Dios. Gracia, don, regalo es lo mismo. Ese fuego interior, la dote especial que está en ti por la imposición de manos, con la de los ancianos en tu ordenación. Bueno, como le dije, Pablo le estaba hablando a Timoteo, porque Timoteo había sido ordenado, como dice aquí, como pastor. Entonces le estaba siguiendo, le seguía dando instrucciones. O sea, no es como que Timoteo comenzó a pastorear la iglesia y lo dejó solo. No, Pablo seguía con él y él esperaba que Timoteo se sometiera a él porque él estaba ayudando, era su discípulo. Y Timoteo lo hacía. Entonces, por eso dice ahí, con las manos de los ancianos en su ordenación. Pero no solamente le está hablando a Timoteo, recuerda, esto es para el cuerpo de Cristo. El 7 dice, porque Dios no nos dio, se fija, no nada más le estaba dando, no solamente le estaba diciendo a Timoteo, Dios no te dio a ti un espíritu de timidez o cobardía, no, le está diciendo no nos dio, o sea, plural, a nosotros también. Quiere decir, en el 7 dice, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, cobardía o temor, sino al contrario, mire la clase de espíritu que nos ha dado, sino nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de buen juicio y disciplina personal. Esa es la palabra dominio propio. Y luego dice, habilidades que dan como resultado una mente bien balanceada y en calma y dominio propio. Entonces, cuando nosotros avivamos el fuego del don de Dios que está en nosotros, en otras palabras, hacemos la palabra viva. ¿Cómo? Meditándola, leyendo lo que dice las Escrituras, sometiéndonos a la palabra, escudriñando las Escrituras, se hace viva esa palabra que el Señor dice que la palabra es viva y eficaz. Yo siempre pregunto aquí en la congregación, si algo está vivo, ¿qué esperamos de eso vivo? Que produzca, ¿cierto? Si usted tiene un árbol en su casa frutal o de verduras, y usted lo cuida, constantemente está moviendo ahí la tierra o quitando las hojas que se van secando, lo riega, le pone vitaminas o qué sé yo, no sé si se pongan fertilizantes, y yo no sé mucho de esas cosas, pero sí sé que requieren un cuidado, porque eventualmente usted quiere disfrutar del fruto de ese árbol. Bueno, ¿cuánto más nosotros? Porque la palabra es viva y eficaz. Si es viva, entonces va a producir en nosotros. A eso fue enviada. Fue a ser prosperada en aquello para lo cual el Señor la envió y no vuelve a Él vacía. Entonces fue enviada para que usted y yo gocemos de los beneficios de la palabra. Bien, entonces, si usted y yo avivamos el fuego del don de Dios, de la gracia de Dios, del regalo de Dios que está en nosotros, al meditar la palabra, al hacer confesiones de fe, al actuar la palabra, cuando vienen circunstancias difíciles, vamos a mantenernos fuertes. Entonces, aquí Pablo está haciendo énfasis, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos que avivar ese fuego, tenemos que mantener la llama de la palabra con ese fuego ardiente. Usted se pone frente a una chimenea y bien le puede poner la leña, todo lo que le ponga ahí, no sé, para prenderlo o prenderla, pero si no pone el líquido, si no pone un encendedor, si no mete un cerillo para que encienda, pues ahí se va a quedar. La chimenea tiene potencial de calentar el entorno en el cual usted está. Si está frente a la chimenea y está encendida, usted va a recibir ese calor, va a recibir los beneficios de ese fuego, de ese calor. Pero si nada más mete los leños y está esperando que así como nada prenda,
pues no va a pasar. Y aunque tenga un potencial de calentar todo el ambiente, todo el cuarto, toda la recámara, todo el espacio donde está puesta esa chimenea, si no está encendida, de nada va a servir, solamente va a estar ahí un potencial parado. Así pasa con muchos hijos de Dios. Tenemos el potencial de la palabra dentro de nosotros y podemos seguirlo avivando, poniendo la palabra en nuestro corazón. ¿Cómo? Haciendo confesiones de fe, meditando la palabra, hablando lo que dice la palabra de Dios, caminando por fe. Así es como entonces vamos a gozar de ese fuego vivo. Así es como vamos a gozar de ese calor, por llamarlo, por hacerle la comparación de la chimenea. Así que no mantenga esa llama del fuego de la palabra apagada en usted. Hay muchos hijos de Dios que así viven una vida fría, apática, sin ganas de seguir adelante, pero es solo por eso, porque no se someten a la palabra de Dios. Hay hijos de Dios, hermanos, que abren su Biblia, y no sea usted uno de ellos, abren su Biblia cada día de servicio, si es que se congregan. Y si no, la cargan en su carro, porque así cuando les den ganas de ir al servicio, a su iglesia, ya van a decir, ahí está la Biblia en el carro, pero mientras tanto no la abren, no la escudriñan, no ven qué más el Señor quiere enseñarles. No sea de esos. Pablo le dio una instrucción muy clara y ahora nos la da a nosotros. Usted y yo somos los que tenemos que avivar constantemente el fuego del don de Dios que está en nosotros, poniendo la palabra en nuestro corazón y fortaleciéndonos en el Señor. No apartándonos porque alguien nos hizo daño, porque no nos gustó lo que nos hicieron, porque nos lastimaron. Hermano, en esta vida va a recibir decepciones, va a recibir traiciones, porque a veces la gente se deja usar por el diablo, a veces son influenciados por el diablo. Pero usted y yo decidimos, no tenemos que dejarnos desanimar, usted y yo decidimos. Bien, vaya conmigo por favor ahora a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y mire lo que dice el versículo 13, Juan 13, 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Me gusta este versículo porque el Señor está diciendo aquí a los discípulos, ustedes me dicen maestro y me dicen señor, y dicen bien, o sea, no estaba titubeante, él sabía lo que Dios le había enviado a esta tierra. Y entonces él enfatiza y dice, porque lo soy. Soy maestro de la palabra y soy el Señor, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Él lo estableció así. Pero esa palabra Señor también quiere decir dueño, quiere decir master en inglés, el que gobierna, el que tiene señorío sobre alguien. Entonces, usted se tiene que preguntar constantemente, como dice la Biblia, examinaos si estamos en la fe. ¿Es verdaderamente Jesucristo su Señor? ¿A Él acude cuando algo pasa, cuando está pasando por alguna situación difícil? ¿Es Él al que está acudiendo? ¿O inmediatamente se pone a meditar las circunstancias y empieza a desfallecer, y empieza a flaquear, empieza a titubear en lo que dice la palabra? ¿De cuáles es? Asegúrese de ser de esos que constantemente está avivando el fuego del don de Dios que está en usted. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, cuando dijimos, creo que Jesucristo es el Señor, creo que Dios le levantó de los muertos, lo recibo como mi Salvador personal, en ese momento, ese potencial del fuego de la palabra, que tiene poder para cambiar circunstancias en nuestra vida, tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para liberarnos, tiene el poder para traernos gozo. Ese poder, ese potencial fue insertado en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, nuestro corazón. Pero ahora depende de usted y de mí mantenerlo vivo, mantenerlo vivo. No va a ser de la noche a la mañana, tiene que ser a propósito, tiene que ser hecho a propósito. Quiero decir, así como usted en la mañana se levanta y a veces no tiene ganas de prepararse o alistarse para ir a trabajar porque simplemente tiene ganas de quedarse en casa y descansar, pero aún así se alista, se prepara, se sube a su carro o en su modo de transporte hacia su trabajo y se va, y a veces sin ganas, a veces sin energía de hacerlo, pero lo hace. ¿Qué es eso? Lo está haciendo a propósito porque no tiene ganas. A veces no vamos a tener ganas de hacer ciertas cosas y a veces la carne y la mente nos van a decir, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hacer confesiones de fe, siento todo menos orar, siento todo menos alabar al Señor, siento todo menos darle gracias a Dios por lo que está pasando a mi alrededor, porque es muy difícil, porque no sé qué voy a hacer en esta situación.
Y no es darle gracias a Dios por lo que está pasando, sino es darle gracias a Dios que a pesar de las circunstancias, su palabra sigue siendo verdad y Él tiene ese poder para sacarnos adelante, pero es a través del sometimiento, es a través de caminar por fe. Bueno, pero de la misma manera que a veces usted mismo se forza o se obliga, lo hace a propósito, o sea, tiene que hacerlo, sabe que lo tiene que hacer y lo hace, va y trabaja porque sabe que tiene que suplir para los suyos o porque simplemente es parte de su responsabilidad. Bueno, también avivar ese fuego de la palabra de Dios en nosotros, seguir recibiendo el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, tiene que hacerse a propósito. No se trata de sentimientos. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, por fe andamos, no por vista, no por los sentidos. Entonces la carne y la mente no siempre van a querer someterse a las cosas de Dios, pero el espíritu siempre anhela la palabra. Entonces usted, de espíritu nuevo, nacido de nuevo, recreado en Cristo Jesús, es quien tiene que dominar el alma y el cuerpo. Entonces el Señor Jesucristo, volviendo a Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, Él sabía que Él era eso, pero ¿lo es para usted? Yo me aseguro que Él sea mi maestro y mi Señor. Nos enseña a través del Espíritu Santo ahora, pero Él es mi Señor, Él es mi dueño. Y día con día renuevo mi mente, renuevo mi alma para asegurarme que no tome decisiones a menos que el Señor me indique hacerlo. Y no somos perfectos, pero eso es lo que se refiere a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, siempre manteniendo una comunión, una relación con nuestro Señor. Entonces, ahora sí se va por favor a Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos a ver el capítulo 6 y el versículo 46. Vamos a comenzar en el versículo 46. Viendo lo que vimos ahorita en Juan. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A ver, el Señor está aquí diciendo que ustedes dicen que yo soy su Señor, que yo soy su dueño, que yo soy su amo, por así decir, pero no hacen lo que yo les digo, entonces realmente no soy su Señor. El 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Okay? Entonces el Señor está diciendo, volviendo al versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Incluso en otra instancia Él dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los hace, los cumple, los pone por obra. Entonces la manera que usted y yo demostramos que Jesús realmente es Señor de nuestra vida es haciendo lo que dice su palabra, es siendo obedientes a lo que dice su palabra. No es decirlo de boca solamente, de labios. Incluso en un versículo, si me ayudan a buscarlo, dice, ustedes de labios me aman, de labios dicen que soy su Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, hermanos, tenemos que asegurarnos de ver que estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, porque es como demostramos que de verdad amamos al Señor, que de verdad es nuestro Señor, que Él es el que gobierna nuestra vida. Y entonces, cuando estamos constantemente asegurándonos de eso, avivando el fuego del don de Dios que está en nosotros, va a ser difícil o imposible, viendo el ejemplo que el Señor nos dio acerca de estos hombres que edificaron una casa. Va a ser difícil si usted y yo estamos en constante comunión con el Señor, constante meditando la palabra, poniendo la palabra en nuestro corazón. Va a ser difícil e imposible que las circunstancias nos tumben, nos desanimen, nos saquen del camino que el Señor ha establecido para nosotros. Sí, durante nuestro caminar en esta tierra vamos a tener decepciones, van a haber cosas que no nos van a gustar, personas nos van a quedar mal, nos van a traicionar, pero no pongamos nuestra mirada en ellos. El sacrificio de Jesús es más grande que cualquier decepción o traición que usted pueda recibir. Por eso el Señor nos dijo, maldito el hombre que confiare en el hombre.
No ponga su confianza en el hombre, en personas físicas. No, ponga su mirada en el Señor. Ame a la gente. Ámeles con el amor de Dios. Pero no ponga su plena confianza en esas personas como si ellos fueran su salvador, como si ellos son los que le van a sacar de los problemas o las circunstancias. Porque ahí es donde el diablo usa muchas veces para entonces distraernos cuando pasa algo que no nos gustó de esa persona, cuando tal vez hicieron o tuvieron una acción que nosotros consideramos que no estaba correcta y entonces nos decepcionamos y nos desanimamos. No haga eso. Bien, en nuestra vida eventualmente nos vamos a dar cuenta si estamos sometidos a Dios o no. Porque viendo lo que dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es el versículo que hablamos ahorita. ¿Por qué? Porque realmente no es el Señor de ellos. Entonces, cuando pasa algo y no nos gusta, ¿cómo reaccionamos? Cuando no recibimos en ese momento que nosotros estábamos creyendo o estuvimos haciendo confesiones de fe por tanto tiempo y no recibimos el resultado exacto que nosotros queríamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Empezamos a culpar a Dios porque no funcionó? Porque según nosotros no funcionó, o nos alejamos y decimos, no, ¿para qué voy a la iglesia? De todas maneras no funciona. ¿Para qué veo las transmisiones si de todas maneras no me funciona? ¿Para qué hago confesiones de fe? ¿Para qué hablo la palabra si de todas maneras no funciona? No, hermano, no califique el potencial o el poder de la palabra a los resultados que usted recibe, porque nunca es Dios, nunca es su palabra. Si algo falla, vamos a ser nosotros. No somos perfectos. En algo tal vez estamos fallando. Tal vez no está caminando en amor. Recuerde, la fe obra por el amor. Tal vez usted piensa estar haciendo todo correcto, pero en una área le está fallando la palabra y eso es lo que el diablo va a usar para detener las bendiciones de Dios. Tenemos que hacerlo mejor para ir caminando conforme a la palabra del Señor. Cuando no salen las cosas bien, cuando nos disciplinan por algo, cuando nos corrigen, no sé en su trabajo si alguien le corrigió, si su supervisor le corrigió en algo, ¿cómo reacciona usted? ¿Sabe recibir corrección? ¿Sabe recibir disciplina? A veces pensamos que porque ya somos adultos, ya tengo mi vida hecha, ya tengo mi familia, ya nadie tiene derecho a corregirnos. No, hermano, a veces es necesario que nos corrijan y cuando recibimos corrección, entonces nos ponen una capacidad de crecimiento. Porque entonces si nos corrigen es porque para que no volvamos a cometer los mismos errores. Y si no cometemos los mismos errores, entonces vamos creciendo, vamos incrementando, vamos aumentando en sabiduría, en conocimiento, en habilidad. Pero si usted dice, no, a mí nadie va a venir a corregirme, nadie tiene derecho a corregirme, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que a veces la manera de corregir tal vez de personas que le rodean no es la mejor, pero es como usted recibe las cosas. Si usted se ofende, es su decisión. No es culpa de Dios si usted se ofende. Usted decide ofenderse. Yo decido ofenderme o yo decido perdonar y ver las cosas objetivamente. Decir, bueno, lo que me están diciendo es para mi bien, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a hacer las cosas mejor, me va a ayudar a mejorar, me va a ayudar a incrementar mi sabiduría, mi conocimiento, mi habilidad. Si la respuesta es sí, entonces me voy a olvidar de la manera como me lo dijeron. Porque tal vez su jefe, el supervisor, quien le haya corregido, tal vez algo estaba pasando, tal vez no lo dijo de la mejor manera, pero por eso va a echar a perder tal vez todo lo que lleva sembrado, todo lo que lleva ganado, todo el tiempo que tiene ya en su trabajo, solo porque le ofendieron. Eso es un arma que el diablo usa mucho en el cuerpo de Cristo para robar las bendiciones de los hijos de Dios. No deje usted que así pase. Entonces hay veces personas así, tal vez lo van a tratar mal, tal vez algún ser querido le lastime deliberadamente o tal vez lo hace sin darse cuenta. Depende de nosotros cómo lo tomemos, depende de usted y de mí cómo vamos a reaccionar. Si usted por lo general reacciona molesto, se ofende, se encierra en su burbuja, tal vez necesita renovar su alma en esa área para entonces ir creciendo, ir recibiendo más conocimiento. A mí en lo personal antes, cuando recién el pastor y yo nos casamos y demás, de cada quien viene al matrimonio con sus propios paquetes de, a veces ataduras, formas de pensar, que se tiene que ir alineando con la palabra de Dios.
No para hacer quedar bien al esposo, o para que no se enoje la esposa, o para que no se enoje el esposo. No, tiene que ser una convicción de corazón que viene de parte de Dios a través del, igual, someterse al Señor y su palabra. Porque lo que hace la Biblia, lo que hace la palabra viva, cuando usted oye la palabra, cuando usted confiesa la palabra y le empieza a actuar, su alma también es renovada. Su alma se renueva, su manera de pensar se renueva, su manera antigua de pensar empieza a alinearse con la palabra de Dios, y entonces todo el Señor eso lo usa para acomodarse. Aunque tal vez el carácter de usted y el de su esposo son muy diferentes, el Señor va a traer esa conexión debido al sometimiento que usted tiene al Señor, que su esposo tiene al Señor, o que su esposa tiene al Señor, que ambos tienen hacia el Señor. Entonces eso es lo que Dios va a usar, es el conducto por el cual el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Cuando usted se somete al Señor. Y no digo que no vamos a cometer errores, vamos a seguir cometiendo errores mientras estemos en esta tierra, pero van a ser menos o menos frecuentes conforme vamos caminando en la palabra, porque el Señor incluso nos va a recordar, esa actitud no va contigo, eso que vas a decir no va contigo. Y entonces usted se puede arrepentir y decir, Señor, me arrepiento, y fácilmente va a poder pedir perdón y cambiar esa actitud. Cuando hay un sometimiento de usted, un sometimiento voluntario al Señor. Entonces, yo he entendido, si me corrigen es porque me aman, es porque quieren que haga las cosas mejor, es porque tengo el potencial para hacerlo. Porque el Señor nos ha dado la habilidad, a nosotros nos ha dado habilidad, pero es el Señor. Entonces es a través del sometimiento al Señor que esa habilidad se va a empezar a desarrollar en nosotros. No deje que pasen desgracias o que vengan consecuencias para entonces hacer un cambio. No cometa ese error. Muchas veces yo lo hice y perdemos tiempo, se pierde confianza. No haga eso. Gracias a Dios el Señor nos puede restaurar. Zacarías 9:12 nos dice, el Señor nos restaura, incluso al doble. Pero ¿por qué estar todo el tiempo? Al cabo que el Señor me va a restaurar. Al cabo que si cometo un error, el Señor es fiel y justo para perdonarme. Sí lo es. Pero cuando estamos haciendo las cosas deliberadamente, ya eso es, diría Fred Price, eso es tontería. Y el Señor no puede trabajar con un espíritu, con un corazón orgulloso, cuando hay orgullo en nosotros. Porque el no querer cambiar es orgullo. Cuando usted dice, no, a mí nadie me va a venir a corregir o a decir lo que está bien o está mal, es orgullo. Y el Señor no puede trabajar en un espíritu, un corazón donde hay orgullo. Necesitamos someternos, dice la palabra, someteos pues a Dios. Amén. Bien, entonces, así que la fe va a obrar conforme nosotros, o va a funcionar en nuestras vidas conforme nosotros vamos caminando en la palabra y la actuamos. ¿Amén? No es nada más cuando todo está bien, cuando todo me está yendo bien, hasta entonces voy a caminar en la palabra. No, yo solamente me la llevo bien con las personas que me aman, con las personas que yo sé que nunca me van a traicionar. Pues no es lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos pide que amemos a todos. El Señor dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero no ha sido derramado solamente para que le enseñemos a nuestros niños ese versículo, porque it's so cute, es tan lindo ese versículo. Sí, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Es una gran verdad. Qué bueno que le enseñemos a nuestros hijos pequeños y a toda la gente en general. Pero no es solamente un versículo más que nos vamos a grabar. Si usted medita lo que dice ese versículo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios es de adentro hacia afuera. No es nada más para decir, estoy llena de amor, estoy lleno de amor. Yo todos los días declaro, Padre, te doy gracias porque tu amor ha sido derramado en mí, entonces fui hecha a tu imagen y a semejanza, así que yo soy amor, camino en amor y doy amor. Soy amor, camino en amor y doy amor. La palabra de Dios le va a ayudar a dar el amor a la gente, aunque le hayan hecho daño. Tal vez su relación con esa persona no vaya a ser la misma de antes, pero no va a tener nada en contra de esa persona tampoco. Le va a amar en el amor del Señor. ¿Cómo? Cuando empieza a soltar todas esas cosas que le lastimaban, cuando decide perdonar, porque el amor y el odio se deciden, son cosas que se deciden. Usted decide amar o usted decide odiar a una persona, usted decide tener algo en contra de una persona o decide caminar en amor. De la misma manera, usted decide perdonar. Usted y yo decidimos perdonar o seguir teniendo cosas en contra de personas en nuestro corazón, que eso no nos va a traer nada bueno.
Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y vamos a ver el versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Vamos a leer primero la versión de la traducción de Reina y Valera. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si fuéramos personas entendidas, hasta ahí fuese suficiente. Porque el Señor nos dijo cuando vimos ahorita en Lucas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Entonces, con solo ese versículo debería de ser, hablando en Mateo 5:44, con la primera parte del versículo debería de ser suficiente para que entendiéramos, el Señor quiere que amemos a nuestros enemigos. Pero el Señor en esa unción del Maestro nos enseña, nos dirige, nos indica. Entonces nos dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow, aquí parece el reino del revés, ¿verdad? Así le llamo yo a veces el reino del revés. Te dan una bofetada, pon la otra mejilla, dijo el Señor Jesucristo. El 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, la gente de afuera, ¿no lo hacen también? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, ¿qué mérito hacemos si solamente saludamos a los que nos caen bien, a los que nos sonríen, a los que nos dan un abrazo, a los que sabemos que les caemos bien? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los fuera de los que no están en la palabra? El 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero hace rato usted dijo, hermana Nubia, que no somos perfectos, y es verdad, nadie de nosotros somos perfectos. Realmente lo que es el versículo, esa parte donde dice que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, quiere decir esto. Pero ahorita lo vamos a ver porque vamos a ir a unos anuncios. El pastor Ignacio Hughes estará celebrando 20 años de ministerio al servicio del Rey. Y para celebrar con nosotros, Kenneth Copeland estará en Ministerios Palabra de Fe. No pierda la oportunidad de recibir de Dios. Estará interpretando la voz en español de Kenneth Copeland el ministro Stanley Black. Do all things through Christ which strengthens. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I have His Word. Tengo su palabra. I have His name. Tengo su nombre. I have His Spirit. Tengo su espíritu. I have His life. Tengo su vida. He's my Lord. Él es mi Señor. I'm His very own child. Yo soy su hijo único. He's my very own Father. Él es mi Padre. Give Him praise and honor. Alábenle y honrenle. Les esperamos en Centro de Compañerismo Cristiano, ubicado en el 500 de la calle Primera y la avenida G en Douglas, Arizona. Los días sábado 27 de febrero a las 7 de la tarde y domingo 28 de febrero a las 9 de la mañana. Este evento es gratuito y se permite la preinscripción. Puede registrarse para este evento en nuestro sitio web mpfccc.com o nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe. Venga, acompáñenos a celebrar los primeros 20 años de ministerio del pastor Ignacio Hughes. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación.
Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Bien, estamos de regreso y estábamos leyendo Mateo capítulo 5, versículo 44. Comenzamos en ese y terminamos en el 48. Pero quiero ahora leerles esos mismos versículos, pero en la traducción amplificada del inglés, traducida al español. Y dice de esta manera: pero yo les digo, amen, es decir, busquen desinteresadamente lo mejor o el mayor bien para sus enemigos y oren por los que les persiguen. El 45 dice: para que puedan mostrarse ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre los justos, tengo todo junto aquí, los moralmente rectos, eso es lo que quiere decir justos, los moralmente rectos, y los injustos, los que no se arrepienten o los que se oponen a Él. Fíjense, o sea, el Señor ve que hay muchos que lo rechazan, sin embargo, Él dice, el sol sale para todos. Creo que hay un dicho en español que dice, el sol sale para todos, pero realmente es el Señor el que hace eso. O sea, que todos los días esta gente que no se someten a Él, esta gente que no les aman, tienen una nueva oportunidad. Cada día tienen una nueva oportunidad de arrepentirse, de recibir al Señor, y el Señor es paciente con ellos. En muchos pasan años, hay muchos que deciden, se mueren y nunca recibieron al Señor, pero fue decisión de ellos. El Señor aquí es tan amoroso, su amor es tan eterno, no cambia, no fluctúa como a veces el nuestro. Si nos hacen daño, ya no queremos nada con esa persona, ya no me cae bien, ya no le quiero. Pero el Señor no, el Señor es paciente, el Señor da oportunidad tras oportunidad. Entonces cuando dice, porque aquí en la Reina y Valera, el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Realmente, si vemos esta otra versión en la amplificada, si lo pueden poner por favor otra vez, la versión de la amplificada, el 45 dice, para que puedan mostrarse, se fija, dice mostrarse, para que den testimonio, en otras palabras, para que den testimonio que son hijos de Dios o de ser hijos de Dios. Dios es tan justo que todos los días le da una nueva oportunidad, incluso a usted, para que se arrepienta de tal vez los errores que ha cometido. Todos los días el Señor es paciente, que nos arrepintamos, que renovemos nuestra alma, que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, para entonces ver todo lo que Él tiene para nosotros. Hermanos, cuando usted y yo caminamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de las maravillas que el Señor tiene para nosotros. Y en la mañana nos levantamos, abrimos la ventana y decimos, ay, está soleado, ya salió el sol, uy, está nublado, hoy está nevando, como estos últimos días que estuvo aquí lloviendo y nevando. Vemos el clima, pero no nos paramos a pensar y decir, Señor, el sol esta mañana salió por mí.
La luna esta noche está ahí por mí. A veces decimos, hoy esta noche no hay luna, pero están las estrellas. O no se ven las estrellas porque la luna está muy brillante. Todo eso el Señor lo tiene con un propósito. Pero cada día que pasa es una nueva oportunidad para que usted y yo cambiemos nuestra manera de ser. Cada día que pasa, cada día que amanece, es una oportunidad para usted y para mí, para que conozcamos más del Señor, para que nos sometamos más al Señor. El Señor es muy paciente. Salmo 118, versículo 4 dice, este es el día que hizo el Señor. A veces vemos los versículos de la Biblia y decimos, ay, qué suave este versículo, me gusta para mí. Pero si meditamos lo que dice de verdad, vamos a entender que tiene una connotación más allá de lo que nos guste el versículo. Es cómo lo aplico a mi vida. Este es el día que hizo Jehová, que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Es para gozarnos en su palabra. Es porque es una nueva oportunidad de abrir la Biblia, de seguir creciendo, de seguir avanzando en el reino. No es nada más para decir, ay, pues gracias a Dios por otro día más de vida, porque ya no sabemos si despertaremos o no. No, el Señor dice, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en Él, para que veamos, en inglés dicen, so you can make the best out of it, para que haga lo mejor que usted pueda en ese día, para que siga creciendo, para que siga aumentando en conocimiento, aumentando en sabiduría del Señor. No es así como otro día, otro año. Hermanos, el Señor nos da oportunidad todos los días, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ser mejor, para ir madurando. Bien, sigamos leyendo Mateo capítulo 5, versículo 44 y vamos a ir siguiendo ahí. Entonces vimos en el 46, dice, porque si amas solo a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen eso también los recaudadores de impuestos? Y si saludas solo a tus hermanos, deseándoles la bendición y la paz de Dios, ¿qué más que otros estás haciendo? O sea, ¿qué de diferencia hay? ¿No lo hacen también? Si se fijan, en el mundo la gente se saluda unos a otros. En el mundo, si a alguien le cae mal a otra persona, no se saludan. Evitan verles, evitan tener contacto de sus ojos, evitan estirar la mano y dar un buen saludo, evitan dar un abrazo. Muchos ahora están usando la excusa de la pandemia para no dar abrazos y demás. Realmente es la carne la que usan. No estoy diciendo que si les dicen, no, aquí no pueden darse un abrazo, que vaya y sea desobediente, pero que realmente sea genuino de corazón. No porque decir, qué bueno que ahora no nos dejan darnos abrazos, así no voy a tener que saludar a tal persona. No, tenemos que quitarnos eso. Tenemos que ser maduros en el Señor y dar testimonio de que somos hijos de Dios. No lo contrario. Bien, entonces seguimos leyendo el 47, dice, y si saludas solo a tus hermanos deseándoles la bendición y la paz de Dios, ¿qué más que otros estás haciendo? ¿No hacen eso incluso los gentiles que no conocen al Señor? Se fija el mundo. El 48 dice, tú por lo tanto serás perfecto. Mire lo que quiere decir perfecto, creciendo en madurez espiritual, tanto en mente como en carácter, activamente integrando valores piadosos, o sea, eso quiere decir de Dios, en tu vida diaria. Se fija que vimos ahorita, todos los días tenemos una oportunidad para actuar como hijos de Dios, ya que tu Padre Celestial es perfecto. El Señor no tiene ningún problema en perdonar, el Señor no tiene ningún problema en recibir perdón. O sea, cuando una persona se arrepiente y esa persona dice, Señor, me arrepiento de mis actitudes, creo que recibo mi perdón en el nombre de Jesús. El Señor es fiel y justo para perdonarle. Pero si usted y yo decimos haber sido hechos a imagen y a semejanza de Dios, que la Biblia lo dice, pero no quiere decir que sea vital en nuestra vida. Si usted y yo decimos ser hechos a imagen y a semejanza de Dios, entonces tenemos que actuar como Él. Amén. Tenemos que actuar así. A veces sí, tal vez, como vuelvo a decirle, a veces nos traicionan, nos hacen daño, pero usted decide cómo reaccionar. Y lo que dice este versículo, se fija, ni siquiera menciona, a menos que te hayan hecho daño, entonces sí no les perdones. A menos que te hayan lastimado, entonces sí ni les saludes. No, al principio dice en el 44, pero yo les digo, amén. Es decir, busquen desinteresadamente lo mejor o el mayor bien para sus enemigos y oren por los que los persiguen, por los que los atacan, por los que los maldicen, para que puedan mostrarse, para que den testimonio de ser hijos de vuestro Padre.
Amén. Ahí está la diferencia. La fe obra por el amor. Si usted dice caminar en amor, pero no puede ver a una persona, a un hijo de Dios también, o a cualquier otra persona, entonces realmente nuestra fe no va a funcionar, porque ahorita vimos Gálatas capítulo 5, versículo 6. La fe obra por el amor, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, entonces actuemos como tal. Yo conozco personas que tienen años y años y años sin hablar con sus familiares incluso, porque tienen algo en contra de ellos, porque hace años se dañaron, porque hace años se tuvieron una desaveniencia, un inconveniente, un desacuerdo, y hasta la fecha no se hablan, no se toleran. Si hay reuniones familiares, uno o el otro no va. Si uno sabe que el otro va a ir, entonces se abstiene de ir, y viceversa. Qué feo eso. Cuando usted se dice ser hijo de Dios, entonces usted va a poner el ejemplo. Y no esperar necesariamente a que alguien venga y le pida perdón. Usted solamente va a decir, Señor, decido perdonarles, estaba ofendido. Cuando le digo algo, cuando una persona está ofendida, no carbura bien, no piensa claramente, porque tiene un velo que el diablo se encarga de poner en su mente y está constantemente meditando en ello. Por eso es tan difícil que las personas perdonen a otras personas, porque están constantemente pensando y meditando en lo que esa otra persona le hizo, en lo que les pasó, en la traición, en el desacuerdo, y por eso les es tan difícil, porque hay un dicho que dice, recordar es volver a vivir, y entre más lo recuerde, más empieza ese sentimiento de coraje, de desprecio, de enojo, de rencor. Cuando podemos ir a la palabra y decir, Padre, en el nombre de Jesús, decido someterme a lo que dice tu palabra. Te doy gracias porque no tengo que caminar por sentimientos. Gracias a Dios que estableciste que por fe ande y no por vista. Así que en el nombre de Jesucristo, Satanás, te anuncio a ti, anuncio a los ángeles de Dios que no más voy a estar caminando en rencor. Yo decido, porque el Señor me ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, así que yo domino mi alma, yo domino mi mente, no tengo espíritu de timidez, no tengo espíritu de rencor, echo fuera todo rencor de mi vida en el nombre de Jesús, echo fuera todo coraje de mi corazón, yo lo decido y decido perdonar y menciono a las personas que tenga que perdonar, porque acuérdese, el poder de las palabras es grandísimo. El arma más poderosa que usted y yo tenemos es nuestra boca. Con ella construimos o con ella destruimos. Usted puede construir su vida hablando palabras de fe, palabras llenas de la palabra de Dios, o la puede destruir con palabras llenas de incredulidad, de odio, de coraje, de rencor. Usted decide. Entonces usted puede venir delante del Señor y decir, Padre, decido perdonar y me arrepiento delante de ti por haber guardado rencor por tanto tiempo. Lo echo fuera, decido perdonar en el nombre de Jesús, soy libre. No más tengo rencor. Y bendigo a esa persona, declaro que hay bendición sobre su vida. Y el diablo le va a venir a decir, sí, estás orando que haya bendición, realmente lo que quieres es que le pase esto, esto y esto. Usted va a decir, no, Satanás, yo soy amor, yo camino en amor. El diablo usa su mente, la de usted, para venir a traer palabras erróneas, para venir a traer pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Pero el Señor nos ha dado un arma poderosa a usted y a mí, que la vamos a usar para construir y destruir la obra del diablo. Y entonces empezamos a actuar. ¿Y qué tal que usted acaba de declarar eso, acaba de confesar que perdona a esa persona y se la encontró en la tienda, en el supermercado? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Le va a sacar la vuelta? El diablo le va a decir, sácale la vuelta, ahí viene. Pero usted, ese espíritu nacido de nuevo que acaba de tomar esa decisión, le va a saludar. O de ganancia le va a sonreír si no tiene la oportunidad de acercarse a él o a ella por la distancia. O usted va a saber, ya no tengo eso en contra de esa persona. Decido bendecirle, decido amarle en el amor del Señor. Es maravilloso cuando usted suelta esas ataduras, esas cosas. Así haya pasado muchísimo tiempo, usted puede soltar esas cosas. Porque, le vuelvo a decir, hay personas que están viviendo atadas por años y años y años en su vida. Por algún rencor, por alguna discordia que pasó décadas atrás. Es más, aunque haya pasado hace 5 minutos, decida perdonar. No guarde nada en contra de nadie, porque eventualmente el diablo se va a hacer cargo de que usted lo saque otra vez a memoria, que lo traiga y se va a asegurar de que haya una oportunidad en la cual usted le reclame a esa persona. Cuando es tan simple y sencillo nada más decidir
perdonar y seguir adelante, ser libres porque el Señor le ama, porque es más grande, hermano, el sacrificio de Jesucristo, es más grande y más poderoso lo que el Señor hizo que lo que cualquier persona le pudiera haber hecho a usted. Si usted estudia el sacrificio del Señor de Jesucristo a profundidad, usted se va a decir, Dios mío, ¿de qué me estoy quejando? Si el Señor Jesucristo, que era perfecto cuando estuvo aquí en la tierra, porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado a odiar, Él fue tentado a matar, yo creo, porque dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, no cayó en ninguna tentación. Fue tentado a odiar, Dios mío, había todos los fariseos que le atacaron, todos los que vinieron en su contra. Aún estando en la cruz, después de que su cuerpo fue desfigurado, a veces vemos fotos o así, o imágenes o cuadros o pinturas que hacen del Señor en la cruz y lo pintan solo con unas cositas en sus manos, cuando realmente fue en su muñeca que le traspasaron con los clavos, sus pies desgarrados, su cuerpo estaba desfigurado, estaba desgarrado completamente, no tenía forma humana, dice la Biblia. Y aún así, Él gritó al Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Eso es mucho amor. Pero eso Él lo pudo lograr porque se aseguró de caminar enfocado en el propósito, en el plan que Dios había puesto en Él para cuando Él vino a esta tierra. Cuando usted se enfoca en lo que Dios lo mandó a hacer, que es actuar en la palabra de Dios, nada de otras cosas nos deben de mover. No deben de movernos otras cosas. Nos vamos a enfocar en lo que el Señor nos plantó a hacer, en el por qué estamos aquí. Pero muchos hijos de Dios que ni siquiera saben por qué están aquí. Así que indague del Señor. Pero entonces fue más grande ese sacrificio de Jesús para usted y por usted que lo que cualquier otra persona le haya hecho. Hermano, esa persona que le lastimó o que usted decidió que le ofendiera, porque cada quien decidimos, no ponen pan en su mesa. Usted puede decir, pues sí, porque es mi esposo y me lastima y me hace daño con sus palabras o físicamente y demás. Aún así, es el Señor Jesucristo el que le tiene a usted vivo, el que le tiene sano. Vea el mayor beneficio en lo que Jesús hizo por usted y en eso enfóquese, porque entonces de ahí el Señor puede empezar a trabajar en usted y decirle cómo soltar eso, cómo caminar en ese perdón perpetuo, o sea, eterno, que nadie le lastime, que nadie le haga daño. Solamente enfóquese en lo que dice la palabra de Dios. El sacrificio de Jesucristo es más grande que lo que cualquier persona le pueda hacer. Pero lo que hacemos cuando nos enfocamos tanto en lo que estamos viviendo, en lo que nos hicieron, es realmente estamos diciendo, Jesús, lo siento, pero lo que tú hiciste por mí no es suficiente. Es más poderoso lo que esa persona me hizo. No ponga su mirada en el hombre. No confíe en el hombre. Ponga su mirada en el Señor. Mire lo que dice. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios y vamos a ver el capítulo 18. Yo creo que usted está recibiendo esta noche, yo creo que esto le está haciendo de bendición a una, dos personas. Alguien está recibiendo, a alguien el Señor le está ministrando, porque esto es palabra viva, hermanos. Eso nos ayuda a ser libres. El Señor Jesucristo nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Es la verdad conocida. Ve, cuando conocemos, cuando los versículos se hacen vivos, cuando los versículos se hacen revelación en nosotros, eso es lo que nos libera, eso es lo que nos saca adelante. No lo que nos pasó, no lo que nos dijeron hace rato, o sea, su propia familia tal vez le haga daño, sus hijos, su mamá, su papá, tal vez con palabras, lo que sea con acciones. ¿Dónde está usted enfocado? Bien, Proverbios capítulo 18 y vamos a empezar a ver el versículo 14, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y bueno, cuando vemos esa palabra, el ánimo del hombre, dice, soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Esa otra versión, que es la King James, traducida del inglés al español, dice así, el espíritu del hombre sostendrá su enfermedad o su debilidad, también quiere decir, el espíritu del hombre sostendrá su enfermedad o su debilidad, pero un espíritu herido, ¿qué puede soportar? El 15 dice, el corazón de los prudentes adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento.
El espíritu del hombre sostendrá su enfermedad, su debilidad, sostendrá lo que esté pasando, pero tiene que estar fuerte. Si usted no está fuerte espiritualmente, entonces va a caer cada vez que venga una adversidad a su vida. Porque dice, pero un espíritu herido, ¿quién puede soportar? No va a poder seguir adelante y va a parecer que el mundo se le viene encima cuando realmente tiene todo al alcance de sus manos, tiene la solución al alcance de sus manos y más bien de su boca y luego accionarlo. Luego, Proverbios capítulo 24, el versículo 10, dice, si fuere flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Así como, ¿qué tiene que ver eso? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pero mire cómo dice esa versión de la amplificada, traducida al español. Dice, si eres descuidado en el día de la angustia, y ese énfasis en descuidado, o sea, distraído, descuidado, si estamos como que nada nos importa, en el día de la angustia, tus fuerzas son limitadas. Si usted incluso esa palabra descuidado quiere decir desmayar, desfallecer o ser débil. Entonces pudiéramos leerlo de esta manera. Si eres descuidado o si desmayas o si desfalleces o si eres débil en el día de la angustia, tus fuerzas son limitadas. Si usted está débil espiritualmente, entonces sus fuerzas son limitadas. Pero si usted está fortalecido en su espíritu con la palabra de Dios, poniendo la palabra en su corazón y sacándola por su boca y actuando en ella, entonces quiere decir que sus fuerzas son ilimitadas, porque esas fuerzas vienen del Señor, no las producimos usted y yo. Viene una fuerza sobrenatural para sobrellevar cualquier circunstancia, cualquier detalle, cualquier traba que el diablo quiera venir a ponernos, porque estamos fortalecidos. Incluso Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él nos vamos a fortalecer. No en nosotros mismos, no en lo que nosotros podamos hacer, es en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Strengthen yourself in the Lord and in the power of His might, dice en inglés. En el poder de su fuerza. Su fuerza está en la palabra. ¿Ok? Usted se acuerda tal vez la historia de David, pero para no entrar mucho en detalle, solamente quiero leer ahí en el primer libro de Samuel, y en el capítulo 30, versículo 6. A veces decimos, y David se fortaleció en el Señor. Pero si leemos la historia, todo lo que estaba pasando, David estaba siendo perseguido, atacado. ¿Por qué? Porque servía al Dios vivo. Y la gente vino en contra de él, y le acusaban en contra del rey para que el rey hiciera ese edicto de que nadie podía orar, que nadie se podía postrar a nadie más que fuera el rey. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, ¿se fijan? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Le dije hace un momento, cuando una persona está ofendida o lastimada, no piensa claramente. Hay un velo que el diablo usa para mantenerles atados, entonces muchas veces hasta podemos ir a pedir perdón y esa persona no va a recibir el perdón porque están ofendidos, porque se sienten lastimados, porque realmente están poniendo su mirada en ellos, en su fuerza, en lo que les hicieron y no en el Señor. Pero si usted pide perdón delante de Dios, usted está libre, está correcto, está parado correctamente delante de Dios. Tal vez usted fue el que dañó, tal vez usted fue el que ofendió. Aprenda a pedir perdón, hermano. Aprenda, porque eso habla bien de usted, eso va a hablar bien de su carácter como hijo de Dios, eso va a hablar de que usted está dando un buen testimonio como hijo de Dios. Ahora, si la otra persona no recibe ese perdón, si la otra persona no cree que usted fue genuino, pero usted lo sabe en su corazón que sí, ya queda entre esa persona y el Señor va a tratar con ella, con él o con ella. Pero usted asegúrese que usted pidió perdón de corazón. Si usted es el que tiene que recibir perdón, recíbalo, aunque usted no sienta en ese momento. Si una persona viene y le dice, quiero pedirle perdón por lo que te hice, por lo que pasó y esto y lo otro, usted recibe ese perdón. No ponga a cuestionarse, ¿será que me lo dijo genuinamente, me lo dijo de corazón o solamente de labios para afuera? Ya no le toca a usted juzgar eso.
Si esa persona vino a pedirle perdón, usted nada más recíbalo. Hermano, el que usted perdone a alguien, si yo perdono a una persona, no necesariamente le estoy dando la razón por haberme hecho daño. No les hace a ellos estar correctos, no los hace correctos. Lo que me hace a mí me hace libre para seguir recibiendo del Señor. Cuando yo perdono, a mí me hace libre, ese perdón me hace libre para seguir recibiendo del Señor porque saqué todo lo que el diablo pudiera haber usado en contra de mí. Entonces, si se fija, dice otra vez en el versículo 6, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pero mire por qué. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, no pensaban correctamente. Ellos estaban enfocados en lo suyo, en lo que a ellos les estaba pasando, en qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro. Así pasa con mucha gente. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, ¿se fija? O sea, cada quien se enfoca en lo suyo propio y entonces ese egoísmo, porque es lo que es, ese egoísmo nos ciega, como se diga, para no ver the bigger picture, como dicen en inglés, el cuadro más grande de lo que Dios quiere mostrarnos. Entonces, el diablo nos ata con eso que nos está pasando y no podemos ver más allá que lo que está frente a nosotros, lo que nos hicieron, cómo nos lastimaron y demás, en vez de decir, no, yo decido perdonar en el nombre de Jesús. No me voy a enfocar en esto porque es lo que el diablo quiere, que me enfoque en las circunstancias para que no avance en el reino de Dios. Entonces, pero dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. David, aunque sí, al principio dice, se angustió mucho. Yo sé, eso duele, a veces nos duele cuando pasan circunstancias, pero si leyéramos ese versículo así, si me lo pueden poner otra vez, por favor, dice, y David se angustió mucho. Pero mire si lee de esta manera, y David se angustió mucho, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay veces pasan cosas. A veces nos angustiamos, a veces nos desanimamos, a veces nos decepcionamos, a veces nos frustramos. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo nos fortalecemos? Poniendo la palabra en nuestro corazón, meditando lo que dicen las Escrituras, decidiendo por fe caminar en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo creo que recibió esa noche. Háganos saber en los comentarios si esto está siendo de bendición para ustedes, las enseñanzas, las transmisiones especiales. Queremos oír de ustedes, queremos su retroalimentación para saber, o si a usted le gustaría que hablásemos de algún tema en específico, háganoslo saber. Yo sé que a veces surgen muchas preguntas o dudas y estamos hablando de las enseñanzas. No se ponga a hacer otras cosas que no van con la enseñanza. Vayamos a ser maduros, seamos maduros y vayamos en línea con la palabra. Pero si a usted le gustaría que hablásemos de algún tema en particular, sobre alguna duda que usted tiene, con toda confianza, háganoslo saber, ya sea en los mensajes o donde ponen los comentarios, o bien nos puede también hacer llegar correos electrónicos con sus dudas, sus preguntas, y créame que con gusto les vamos a atender y contestar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Estamos para servirles. Tomen nota de todas las maneras a través de las cuales ustedes se pueden contactar con nosotros. Estamos disponibles. Yo sé que a veces nos escuchan decir que tenemos mucho trabajo, estamos muy ocupados. Pero hermanos, esto es parte de nuestro trabajo y lo hacemos de todo corazón. Entonces, si usted nos hace saber, créame, le doy mi palabra que le vamos a atender. Para eso estamos. El Señor es muy lindo, es buenísimo y queremos hacer el servicio hacia Él de excelencia. Entonces estamos aquí. Háganos saber cómo estas transmisiones le han sido de bendición o alguna otra duda o pregunta que tenga. Recuerde que vamos a estar teniendo al hermano Kenneth Copeland con nosotros este próximo febrero. Estamos muy gozosos y es porque estamos celebrando los primeros 20 años de aniversario, los primeros 20 años de servicio del pastor Ignacio Hughes hacia el Señor, y nos gozamos de que Kenneth Copeland haya tenido en su corazón en venir y acompañarnos a celebrar este gran evento. Entonces, si usted está planeando venir a acompañarnos, le pedimos que se registre, por favor. El evento es completamente gratis. Solamente queremos tener cierta información de las personas que nos van a acompañar para así asegurarnos de que les atendamos bien, que ustedes van a estar aquí y tener una silla para cada uno de ustedes. Les amamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos de su tiempo cada vez que se abre la señal de estas transmisiones, que usted está ahí fiel para recibir la palabra. Créame, recuerde, hermanos, el tiempo de preparación, el tiempo que usted pasa recibiendo la palabra
que es tiempo de preparación como discípulos, no es tiempo perdido. Eventualmente va a dar un fruto de justicia, un fruto apacible, que usted va a gozar de ello, porque el Señor va a ir cambiando su manera de pensar a través de la palabra, porque usted se disciplina a escuchar la palabra y se somete. Entonces, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares o donde quiera que estén. Les amamos, los llamo altamente favorecidos y les recuerdo, no se canse de hacer el bien, porque eventualmente a su debido tiempo va a cosechar si no se da por vencidos. Les llamo altamente favorecidos a cada uno de ustedes. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.